Saludos mi gente, gracias por continuar viendo nuestro video y bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Así que siéntanse cómodos, tengan su Biblia en la mano y sus apuntes, porque lo que se le va a decir aquí está muy interesante. Lo que en este video vamos a decir, tienen que poner mucho cuidado y mucha atención mi gente. Y otra cosa, para todos aquellos que están suscritos en el canal, denle al botoncito de la campanita si no lo has hecho, para que YouTube rápidamente, cuando saquemos el video, siempre les llegue la notificación a ustedes, para que sean los primeros en recibirlo. A los que todavía no lo han hecho, por favor háganlo para que puedan recibir la notificación de YouTube. Sí, tú sabes que nosotros venimos aquí con un propósito, y es de que queremos que ustedes entiendan y comprendan de que la Biblia no se trata de Dios, al menos para nosotros, en lo que la hemos estudiado por muchos años a profundidad, y entendimos y comprendimos que la Biblia no se trata de Dios. Y quizá una persona que nos escucha por primera vez, o que tiene un poco tiempo escuchando y viéndonos, va a decir, velo ahí. Yo sabía que todos estos hombres no creían en Dios. Entonces nosotros tenemos una pregunta para ti, y es de que si Dios es un libro, y yo sé que tu respuesta va a ser no, Dios no es un libro, pero esa es su palabra de Él, de Dios, porque muchos tienen por entendido que esa es la palabra de Dios. Exacto. La Biblia. Yo respeto eso, yo lo tenía por un tiempo como verdad, pero no, la palabra de Dios no está escrita en un libro. En un libro, no está escrita en un libro la palabra de Dios. Un libro que no tiene vida. Y tú me vas a preguntar a mí, ¿y dónde está la palabra de Dios? Exacto, esa es la lógica. La pregunta, ¿verdad? Entonces, yo te voy a preguntar a ti, si tú eres una persona que tiene 40 años de edad, tú tienes 30 años con uso de razón, y tú no sabes dónde está la palabra de Dios. Si usted es una persona que tiene 50 años, tú tienes 40 años con uso de razón, y tú no sabes dónde está la palabra de Dios. O si usted es una persona que tiene 60 años y ya tiene 50 años con uso de razón, y tú todavía no sabes dónde está la palabra de Dios. No. La palabra de Dios está en su misma creación. Ahí está la palabra de Dios, que tú la ves, que no se rompe por nadie, ni por hijo, ni por sobrino, ni por abuelo, por nadie rompe su palabra. Y por eso para mí o para nosotros es Dios, porque no rompe su palabra, por nadie. Eso tú lo puedes ver. Lo que estableció. Lo que está establecido ya, que ya fue hecho y así es. Establecido en su creación. Y que ningún hombre puede manipular. Eso es de Dios. Lo que el hombre no puede manipular o dominar, eso es de Dios. Eso nadie lo mueve. Es una ley establecida. Ok, ahí está la palabra de Dios. Porque en reiteradas ocasiones hemos dicho que la Biblia no es literal. Nada. Ok. Y queremos empezar este video, ya dicho eso, con este versículo de la Biblia. De que la Biblia no es nada literal. No. Vamos a empezar con Juan capítulo 6. Exacto. Juan capítulo 6, versículo 54. Vamos a leer ese versículo
para saber qué ustedes entienden con eso. Sí. Y dice de la siguiente manera: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tú entiendes con eso? Porque recuérdate que todo aquel que dijo que es literal, los que son literalistas, el único verso que ellos creen que no es literal es ese. Exacto. Cuando Jesucristo dijo a un grupo de personas que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ahí no es literal. Rápidamente como que la gente razona. ¿Entiendes? Entonces, tú que dijiste que sí es literal, pero aquí no. ¿Qué tal si nosotros te decimos a ti que eso es literal? Ahí. Te choca. ¿Por qué te choca? Porque tú no entiendes. Eso es tan complicado eso, que lo que él está hablando ahí es literal y a la misma vez no es literal. ¿Ya están entendiendo lo complicado que es? Por eso es que la Biblia, lo que está escrito ahí, el que sabe y entiende, sabe que el conocimiento de ahí, lo que se habla ahí, no es para toda persona, para toda mente. Porque no es todo el mundo que puede como digerir. O entenderlo. O entender lo que están diciendo. O tener ese discernimiento. Exacto. Que yo sé que aunque tú no veas a nosotros que no tengamos corbata y lo que tú ves, lo que tú tienes como verdad, que es lo que se jactan y dicen que son los que tienen la verdad, que vienen con corbata y te hablan a ti un castellano perfecto. Para ti eso es lo que dice la verdad. Pero está bien, no hay problema. Entonces, la Biblia no es para todo el mundo. Nosotros aquí somos profanos. Y el que tiene el arte de interpretar la Biblia, porque la Biblia es un arte, y tú tienes que tener el arte. Tienes que tener esa arte para poder entenderla y de qué se trata. Sí, interpretarla. Exacto. La Biblia. La Biblia se interpreta, obligado. No es que se interpreta sola, no. Esos son cuentos chinos que te dicen a ti estos santos que se levantaron los santos. En estos últimos tiempos. Exacto, para no decirte a ti porque tampoco ellos entienden. Y te la tienen que dártela a ti tal cual está escrito. Entonces aquí ese verso, Juan 6:54, es un verso que es literal y a la misma vez no es literal. Y a medida que tú vayas viendo el video, tú te vas a dar cuenta por qué es que te estamos diciendo de esa manera. Porque tiramos ese verso para que vayan pensando. Para que vayan pensando, pero nosotros vamos a desglosar ese verso. Lo vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, señores, el título de este video es Sí. ¿Qué es la carne del pecado? Exacto. Ese es el título del video. ¿Qué es? Y para poder más entender el versículo anterior que citamos, Juan 6:54, vamos ahora a mencionarle otros pasajes bíblicos para que tengan una idea de qué se está tratando de ese versículo que dijimos aquí al principio. Juan 6:54. Entonces, aquí en Juan 8, del 2 al 5. Eso lleva un contexto, exacto. Primeramente. Ok, porque no queremos, escucha amigo, no queremos que tú pierdas tu tiempo viéndonos a nosotros. Eso es lo primero. Ok, y yo sé que hay muchas personas que les gusta que le lleven un contexto. Exacto. Lo cual está correcto. Está perfectamente bien. Específicamente si ven a dos hombres citándole Biblia y como que se sienten medio, ¿cómo se dice? Turbado. Y dicen, ven acá, pero tiene sentido lo que me está diciendo estos tipos, pero
Cuidado si me la están doblando. Me la están sacando fuera de Me la contexto. están exacto, pero allí en el banco no dicen nada de eso. Los religiosos no dicen nada de eso sentados en el banco. Ni a su pastor se lo dicen. No, yo no hice nada de eso. Ellos están intimidados, están hipnotizados. Siéntese ahí y escuche lo que yo le voy a decir a usted y punto, y cállate. Así es. Porque tú no te paras ni levantas tu mano. Dice, mire, pastor, lee el contexto completo. Eso no sucede allá en las iglesias. Ok, entonces, por eso te decimos a ti que queremos que tú entiendas y comprendas que eso lleva un contexto. Capítulo 8 de Juan. Es uno de los mejores capítulos que hay. El mejor. Poderoso y contundente. El 8. Es uno de ellos. Entonces, aquí vemos que hay un tiempo, nos dan un tiempo específico. como cronológico del día, de la mañana. Empieza en la mañana, aquí dice aquí el verso 2. Y por la mañana, dice ahí. O sea, te está dando un tiempo ya del día. Para que te imagines que eso pasó fue en la mañana. Eso pasó en un día, fue eso. ¿Ok? Ok, dice el verso 2 de la siguiente manera. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado Jesucristo les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas, los israelitas, ellos, Exacto. le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Jehová. Ok, te dice Moisés y toda la Biblia te va a decir a ti Moisés, para que te des cuenta que eso es un engaño, de que de tal Biblia, ahí tiene que leer la Biblia tal, que es la verdadera. No. Exacto. Jehová. Y no te dice así ninguna Biblia que tú encuentres por ahí. Jehová, porque el mismo Moisés decía, no se enojen conmigo, mi muchacho, porque lo que yo le digo a ustedes es el que me manda. No se enojen conmigo, dice Moisés. Exacto. Eso está escrito en tu Biblia. Entonces aquí lo mandó Jehová. ¿A qué? A apedrear tales mujeres. ¿Y qué significa eso? A juzgar a tales mujeres, a condenar a tales mujeres. Exacto. A través de la ley. Exactamente. Entonces le hace la pregunta a Jesucristo, ¿qué tú crees de eso? ¿De qué? De esa mujer que encontramos en pleno acto de adulterio. ¿Qué tú crees de eso, Jesucristo? ¿Verdad? Exacto. Entonces, el contexto se trata, Más adelante. nosotros, usted puede seguir leyendo, pero para ganar tiempo, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de esos versículos. Jesucristo le dice a ellos que el que tire la primera piedra, que el que esté fuera de pecado, tire la primera piedra. que tire la primera piedra. Y ellos soltaron la piedra uno por uno y se fueron. ¿Verdad? Entonces en el verso 10, aquí, Juan 8. Juan 8, versículo 10. Ajá. Y dice de la siguiente manera: enderezándose Jesucristo y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te pedreaban? Sí, ese es el contexto. Esa es la pregunta que a ella le hacen. ¿Por qué el contexto? Porque eso fue lo que ellos le dijeron en Juan aquí. Juan 8, 5, versículo 5. Sí. Y la ley nos mandó Jehová a condenar a tales mujeres, a apedrear a tales mujeres. Entonces aquí Jesucristo en el 10 le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te apedreaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Sí, ya la gente sabe, porque lo que han visto en nuestro video, nosotros explicamos en un video que piedra significa condenar, condenación o ley. Eso es lo que está hablando Jesucristo aquí, en el verso 10. Él le hace la pregunta, ¿dónde están los que te apedreaban? Pero en tu Biblia te dice a ti, ¿dónde están los que te acusaban? En cualquier Biblia, a ti no. Pero es que la gente, tú sabes que la gente está envuelta en eso. Exacto. En ese mundo. Así estaba yo perdido, vuelto un loco estaba yo. Hasta que me di cuenta de que todo eso es lo mismo, un negocio. Porque viene fulano de tal y un tipo que tenga dinero y se inventa una Biblia.
Pero si tú te inventaste una Biblia, tú sabes que tú vas a tener pingo de beneficio de eso. Te va a entrar tu buen por ciento de eso. Sí. Y eso es un negocio. Así que tiene que desengañarte ya, ¿ok? Ok. Entonces, como ya le dijimos, eso lleva un contexto. Y como ellos dieron en el verso 2, que en la mañana, recuérdate, exacto. en la mañana. Entonces, dice ahora en el verso 12. Juan aquí, 8, del 12 al 13. Sí. Juan 8, del 12 Al 13. al 13, ahí, y sigue, porque eso fue en un día que pasó. Entonces, eso lleva un orden, ¿ok? Lleva ¿cómo se dice? Como Una secuencia. Una secuencia cronológica. Sí, de tiempo. Entonces, dice el verso 12 del capítulo 8 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 13. Entonces Los israelitas le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio, Jesucristo, no es verdadero. Lo que tú no estás hablando a nosotros, eso es mentira. Sí, porque ya ellos estaban advertidos de esa clase de personas. ¿Cómo quieren? Como Jesucristo. Cuando vengan esa clase de locos dando testimonio de él mismo, no le crean. Ajá. No le crean esa clase de gente porque son unos locos. Porque así era que lo catalogaban a él. Sí. Dando testimonio de sí mismo. Exactamente. Entonces, ¿pero por qué ellos le dicen eso a él? Exacto. ¿Ustedes creen que ellos se lo están diciendo porque así, porque le caía mal? Por su propia cuenta le están hablando a Jesucristo ellos? No. No es por eso que ellos porque está escrito. ¿Y a dónde está escrito eso? En Deuteronomio capítulo 19. Aquí, Deuteronomio. Exacto. Antes de leerle Deuteronomio 19:5, creo que ustedes, 19:15, tienen que entender que el contexto del 8 del 2 al 5 es que traen una mujer en el acto del adulterio, la sorprenden y la están condenando a través de ¿qué? De las leyes establecidas, de las leyes que le dieron. Exactamente, pero hablando de leyes, queremos que ustedes entiendan, que se nos pasó a decirlo al principio del video, que tú tienes que tener claro que en la vida hay dos leyes, ¿ok? Hay dos leyes en el mundo. La ley que le fue dada a los israelitas y la ley que vino aquí Jesucristo hablándole a la persona. ¿Ok? Dos leyes, dos. Entonces, el coso, como le estamos explicando, que a la mujer la están juzgando, a través de la ley. Exacto. La están juzgando a través de la ley. Entonces, aquí vemos en ese versículo cuando está Jesucristo hablando, que él dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces ellos, al escuchar eso, le dijeron: tú estás dando testimonio por ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Y por qué estaban diciendo eso? Porque estaba escrito ahí. Entonces, y según eso, a él lo están juzgando según lo que estaba escrito aquí en la ley. Ajá. ¿Verdad? Es el contexto, para que no estén pensando pensando como que se la estamos doblando. Se la estamos doblando. No. Es el contexto. Ustedes lo pueden leer porque se lo vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo vean. Sí, entonces dice Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se tomará la acusación. O sea que va a ser válida. Cuando ellos vieron a Jesucristo dando su testimonio. Del mismo. Ellos le dijeron que no era verdadero. Porque él estaba dando testimonio de sí mismo. Tú sabes. Y ese es el contexto que lleva. Que ellos lo estaban juzgando a él. Primero fue a la mujer. Exacto. ¿Verdad? Y luego fue a él mismo. Porque aquí en Juan, volviendo a Juan capítulo 8, exacto, para que la gente vaya entendiendo el
el contexto. El contexto Exacto. de lo que le estamos hablando. Aquí en Juan 8, Juan 8 del 15 al 17. sí, del 15 al 17, y escuchen esto con, ¿cómo se dice? Con mucho discernimiento. Sí, escúchelo con inteligencia, escúchelo determinadamente, lo que dice Jesucristo aquí. Como ya le dijimos, ellos vienen juzgando en ese día primero a la mujer, luego al mismo Jesucristo cuando dijo que él era lo del mundo. Exacto. Y ellos le citaron la ley. Y lo estaban jugando era Por la ley. Por la ley. Porque en el versículo 5 de capítulo 8 de Juan le dicen, en la ley nos mandó Jehová a apedrear tales mujeres, a condenar tales mujeres. Ok. Y después en el versículo 12, ¿verdad? Sí. No, en el 13. En el 13. En el 13 le dijeron a él que el testimonio de Jesucristo no era verdadero. ¿Por qué? Por lo que está escrito aquí en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Sí. Porque está escrito, ellos se mueven ahí en su ley que le fue dada a ellos. Entonces Jesucristo le contesta a ellos aquí en el verso 15 lo siguiente: ustedes juzgan según la ley. Y sigue diciendo, yo no juzgo a nadie. Porque ya ustedes vieron qué pasó en el versículo 5. En el 10. En el verso 10, Jesucristo le dice a la mujer, ¿dónde están los que te apedreaban? ¿Dónde están los que te juzgaban, los que te condenaban? Los que te condenan. Y él le dijo a ella, yo tampoco te condeno, mujer. Jesucristo, ¿por qué? Porque él no juzgaba a nadie. Ok, pero ahora que se pone bueno... o sea, que aquí en el 15 ya estamos viendo que a la ley Jesucristo le llamó la carne, a la ley. A la ley. Él le dice, ustedes juzgan según la qué, porque lo venían juzgando a él y a la mujer. ¿Según qué? Lo venían juzgando a él, según la ley. Y él le dice aquí, ustedes juzgan según la carne. Entonces, a esa ley Jesucristo le llamó la carne, sí, para que tengan claro de lo que estamos explicándole aquí a ustedes. Él le llamó a esa ley la carne. Exacto. Ahora, en el versículo aquí, 16, que ahora que se pone bueno la cosa. Sí, ahora que la cosa aquí se pone interesante. Porque ese versículo, el 16, es un versículo que es bien ofensivo para ellos. Para los israelitas. Para los israelitas. Lo que le está diciendo ahí es terrible. Entonces, yo sé que tú lo ves inofensivo, porque tú no entiendes lo que se está hablando ahí. Entonces Jesucristo en el verso 16 le dice, y si yo juzgo, recuerden que él dijo que él no juzga a nadie, pero si yo juzgo, porque él no juzga, mi juicio es verdadero. ¿Por qué le está diciéndole así a ellos? Porque si él juzga, recuerda, si él juzga, su juicio deja de ser verdadero. Si Jesucristo juzga y condena, al instante, deja de ser verdadero. O sea que lo que le está diciéndole a ellos es, recuerden que a ellos les fue dado una ley. Una ley para que juzguen y condenen. Una ley para que juzguen y condenen. Y rigen las naciones con vara de hierro. Exacto. Entonces, él le está diciéndole a ellos que si tú juzgas, o sea, que si tú juzgas o tú condenas, tú no eres verdadero. ¿Y quién fue que le dio a ellos la ley? La ley. Él le está diciéndole a ellos que ese que a ustedes le dio la ley no es verdadero. No es justo. Ok, eso le está hablando Jesucristo a los israelitas. Y a ellos les fue dada una ley para que la hagan cumplir. ¿Y cómo la hacen cumplir? Condenándote y juzgándote, apedreándote. Entonces, desde el momento aquel que tú juzgas, volvemos a repetir, tú puedes ver, escucha, tú puedes ver un ladrón, tú que me ves, tú puedes ver un ladrón en un video, robándose lo que sea, un carro, vamos a poner. O sea, está robando un carro. Y tú en tu mente estás diciendo, pues ese tipo hay que condenarlo y juzgarlo. Tú, y no puede hablar mentira.
porque el mentiroso no entra al reino. ¿Qué pasa ahí? Si tú tomas un juicio, una condenación contra esa persona que está haciendo ese robo, si tú lo haces por tus propias manos, toma justicia o se la da la justicia a los jueces y a los abogados y a todas esas cosas, ajá, su juicio de ellos no es verdadero. ya deja de ser verdadero. No es justo el juicio. Ya están entendiendo por qué le decían loco. Ya tú estás entendiendo por qué a Jesucristo le decían que estaba loco. Porque tú en tu inteligencia que tú tienes, tú dices, ven acá, pero eso está malo. Robar está malo. Hay que condenar eso. Exactamente. Entonces vino Jesucristo y dijo que no. Que ese juicio no es verdadero. El juicio de la condenación. Exacto, porque recuérdate tú que hay una ley establecida, que lo que el hombre haga, eso va siempre eso va a cosechar. Lo que pasa es que tú quieres justicia now. Tú la quieres inmediata. Tú no es que cuando el sistema a ti no te resuelve la justicia, tú se la dejas a la justicia divina. No es que muchas personas que dan el verdadero consejo, te dice que alguien le hace un mal a otro y esa persona dice, deja eso así. Que Dios... Dáselo a la justicia de Dios. Que Dios le pague según sus obras. Tú lo has escuchado eso, tú. Y eso es lo verdadero. Es el juicio verdadero. Porque se va a levantar un sabio y no va a tirar Se van a decir porque ahora la persona está pensando, hay muchos versículos que se le vienen en la cabeza. Ajá. Pero hay uno que dice, ok, está muy bonito eso, pero aquí me manda Jesucristo. Ajá. Aquí me manda en Juan 7:24, sí, como él dice. Vamos a ponerlo aquí. En ese versículo. Juan 7:24. Él te dice a ti, no juzgas según la apariencia. Ajá. No juzguen según las apariencias, sino juzga a justo juicio. Exacto. Entonces ahí vienen muchos entendidos. Sí. Y dicen, a ver, él me está mandando a mí que yo juzgue. Exacto. Sí, porque si yo veo un tipo robando, eso es a justo juicio. Ajá. No, hermano, tú no estás entendiendo nada. Por eso es que son profanos con la Biblia en la mano. Porque no entienden nada. El versículo aquí, donde que Jesucristo le dice que ellos, aquí, en el verso 15 del capítulo 8, lo vamos a poner en la pantalla. Juan capítulo 8, verso 15, y Juan capítulo 7, verso 24, es lo mismo. Lo que pasa que a la carne, a la ley, él la llamó apariencia. Las apariencias. Ustedes juzgan, como él le dice en el verso 15, según la carne, según la ley. Y a los que andaban con ellos, con Jesucristo, él le decía a él, no juzguen según las apariencias. No juzguen según la ley. Ok, eso es lo que le está hablando ahí a ellos. No juzguen según la ley, sino juzgar a justo juicio. ¿Y qué significa juzgar a justo juicio? Que no condene. Porque lo único que condena y juzga es la ley. ¿Y qué yo tengo que hacer? Quedarte a sí mismo, porque tú te llamas espiritual y que tú te estás guiando por lo espiritual. Es difícil eso. Porque si a ti te pasa algo o a un hijo tuyo, la vida no lo permita, lo violan o o sea, que Dios no cuide a todo. Es difícil estar ahí, parado ahí. Y tú decir no. Y tú teniendo, o sea, el chance de tomar justicia por tu propia mano o justicia a nivel de terrenal, aquí en la corte y cosas así. Es difícil tú quedarte con los brazos cruzados. No, yo se lo voy a dejar a la justicia divina. Es difícil, eso no todo el mundo, papá. Y no puedes mentir porque mentiroso no entra al reino. Pero de eso él quiere hablar y por eso a Jesucristo le decían que estaba loco. Este tipo está loco. ¿Cómo él me viene a decirme a mí eso si hay una ley establecida donde me manda a mí a condenar y a juzgar? Ajá, porque yo he escuchado muchas personas, líderes de alta gama, sí, de alta alcurnia, que tienen un supuesto conocimiento. No, porque si yo estoy tranquilo, no, y están armados, tienen armas de fuego en su casa, ellos. Y te citan la Biblia, dicen y te citan la Biblia.
ellos. Sí, porque si viene alguien aquí a matar, a matar a mi familia, te dan con razonamiento lógico. Como dice Pablo, razonamiento de hombre. De humano. Sí, te dan con esa. Y tú, como eres un profano, tú vas a decir, ¿es verdad? Porque si a mí me vienen a matar a mi familia y yo tengo un arma en mi casa, Tengo que defenderme. tengo que defenderme. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Por eso es que la luz, como dice la Biblia, la luz del Evangelio no le resplandece a la gente. Por eso. Por culpa de ellos, de todos esos profanos. Ajá. Por eso es que no les resplandece. Y la gente no entiende. Y la gente porque es más fácil repetir. Entonces, el 17, El verso 17. que es el mismo contexto. Sí. Dice así. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Él le citó lo mismo que dice en Deuteronomio 19:15. Para que se sujeten. Para que se sujetaran. Como yo mismo se lo utilizo a ustedes. Para que te sujete, te digo a ti que tú no puedes mentir porque el mentiroso no entra al reino para que te sujete. Eso no es para mí. Entonces te vas a dar cuenta que eso es una arma para ti. ¿Entendiste? Así mismo lo usaba él. Para que se sujeten a los que estaban esclavos. Sí, ahora, como el versículo que le pusimos al principio aquí, Juan 6:54, ahora ya están entendiendo cuando Jesucristo lo viven condenando a él y a la mujer. Entonces él le dice, ustedes juzgan según la carne. Entonces a esa carne que él la llamaba era a la ley, él le llamó la carne. Entonces ahora, para que vayan entendiendo ahora un poco más de qué se trataba era la carne, ahora vamos a leer Juan 6 del 50 al 55 para explicarlo paso por paso, para que ustedes entiendan qué carne era que Jesucristo hablaba. ¿Verdad? Sí, aquí está claro. Exacto. Pero aquí lo vamos a aclarar más. Exacto. Está claro. Porque ya leímos el contexto de Juan 8. Ok. Lo leímos, el contexto de Juan capítulo 8. Pero para aclararlo más, vámonos aquí. Exacto. Juan capítulo 6, versos 50 al 55. Y dice, este es el pan que desciende del cielo. O sea, que él está diciendo, él está trayendo algo en ese pedazo ahí. Jesucristo le está diciendo, como yo le traigo algo a ustedes que no están viendo, que le diga a ustedes, esto es una hoja. Entonces aquí le está diciendo, es el pan que descendió del cielo para el que de él come no muera, o sea, que para que el de él que coma no sea esclavo. Sí. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero ahí él no te está diciendo como que él se está poniendo él. Él te está diciendo lo mismo que te está diciendo en el versículo 50. Aquí dice, yo traigo. Ese yo soy, yo traigo el pan vivo que desciende del cielo. Ajá. Si alguno comiere de este pan que traigo, vivirá para siempre. Y eso vivir para siempre es que tú tengas vida eterna. Y vida eterna es vivir libre, sin leyes. Entonces te dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahora que viene lo bueno, y el pan que yo daré es mi carne. Él te dice Jesucristo. Pero ahora, como lo explicamos, hay dos leyes establecidas en la tierra. Entonces, a esa ley que le llamó que la vienen juzgando en el Juan 8, él le llamó esa ley terrenal también la carne. Entonces le dice a ellos aquí en el 51 y en el 52. En el 52, entonces, no, en el 51 dice, el pan que yo daré es mi carne. Diciendo en lo que no la carne de él, para que tengan una explicación ustedes, no es la carne de él, como un ser humano. Ya la gente sabe que carne es ley. La ley, exacto. Ley. O sea, que le está diciendo, es mi carne, o sea, es mi ley, en lo que él creía y lo que lo regía a él, a Jesucristo. Entonces, lo que yo le daré a ustedes es mi carne, lo que yo creo, mi ley, y esa ley es la del Padre que estaba en él. Exacto. Entonces, dice, la cual yo daré yo daré
por la vida del mundo, por la esclavitud del mundo, para que sean libres. Entonces, en el 52, entonces los israelitas contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Sí, porque está escrito. Exacto. En la ley está escrito que cualquiera que viniere diciéndole a ellos como que, mira, vete por este camino, Sí. que no se extravíe ni a diestra ni a siniestra. Derecho hay en su ley. Eso está escrito en la ley, tú lo sabes. Ok, por eso le está diciéndole eso. Entonces, Jesucristo, cuando ellos le dicen eso a él le está, entonces en el 53, él no le está diciendo de su carne de esto, carne humana. Como un caníbal. Exactamente, él le dice, Jesús le dijo a ellos, ¿a quién? A los israelitas. Ajá. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ya se están dando cuenta que es el pan que él traía. Ajá. El pan que él traía al mundo era la carne del Hijo del Hombre. La carne de Jesucristo es el Hijo del Hombre. Ajá. La carne que regía a Jesucristo era la carne del Hijo del Hombre. Entonces él te dice a ti aquí, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, si ustedes no hacen eso, ustedes son un esclavo de la ley, Ajá. de esa carne. De esa carne de la ley. Dice, el que come mi carne, pero ¿cuál carne? La que yo traigo, la que me rige, que es la ley del Padre. A esa ley él le llamó mi carne, la que lo rige a él. Es como que nosotros le digamos a ustedes que ustedes tienen que comer nuestra carne para que tengan vida eterna. Sí, nosotros podemos decir que el que come mi carne Porque y bebe mi nosotros, sangre tiene vida eterna. porque nosotros creemos que podemos vivir sin leyes, sin las leyes que te condenan y te juzgan. Podemos vivir sin eso. Entonces Jesucristo cree en eso mismo. Entonces, Exacto, entonces es lo que cuando él dice, porque mucha gente hay que se confunden, sí, porque no entiende, si el pastor o quien sea se lo dice literal, entonces tú estás creyendo que es él, o es él, ajá. el que come mi carne, no, el que come mi carne, o sea, lo que me rige a mí, mi ley, que me rige. Si tú te guías por mi ley, no de él físicamente, eso es lo que está hablando Jesucristo ahí. Y yo quiero que por favor ustedes lo entiendan. Porque yo puedo decirlo y tú también. El que come mi carne. ¿Y cuál es la carne del mundo? La carne del mundo es la ley. Y está todo el mundo dependiendo y sujeto al pecado. A la carne. A la carne. Entonces, esa es la carne del mundo, la ley. Entonces, cuando Jesucristo dijo que come mi carne en sentido de lo que me rige a mí, no mi carne literal, no es eso lo que está hablando Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en el 50 dice, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Te dice, él te está diciéndote ahí, el que coma la carne del Hijo del Hombre va a tener en el tiempo presente, no cuando te mueres, Sí. o en el tiempo futuro. Ajá. Dice, tiene vida eterna. El que lo coma, tiene vida eterna en el presente. Y oye lo que dice el verso 55. Sí. Oye, qué ofensa. Oye, porque mi carne es verdadera comida. Y si yo siendo un israelita digo, ¿y la mía que me la dio mi Jehová? ¿No es verdadera? Esa no es verdadera, Jesucristo. Pues esa me la dio Hashem o Yahweh. Esa no la dio él en el monte Sinaí. Exacto. Oye, qué galleta sin mano le daba a esos tipos. Oye, qué ofensa. Sí, porque eso es lo que ellos creían. Recuerda que Hashem es uno, Yahweh es uno. Ok. A él decirle eso a ellos, que mi ley es la verdadera ley. Entonces, ¿dónde están parados ellos? Exacto. Porque la ley es perfecta. Y él está diciéndole a él que no es perfecto nada. En el verso aquí 55. Ok. Cuando él le dice, porque mi carne, o sea, lo que lo regía a él, que no rige a los israelitas, es la verdadera. Y la de ellos es la falsa. Entonces tú deduces que tú puedes discernir.
Ok. Y tú me estás diciendo a mí que Jesucristo y Jehová es lo mismo. A estas alturas Es lo mismo. del juego. Él lo dijo. Todo va a salir a la luz. No hay nada oculto que no se ponga de manifiesto. Ajá. No es que la tierra es plana y que ay, ya. No. Tú estás en el viejo modelo, Tú le diste para atrás. Tú sabes que la gente va como upgrading. Sí. Entonces tú le diste un downgrade. Papá, te fuiste para atrás. Ese es el viejo modelo. De que tierra plana. Eso pensaba Colón. Sí, porque Y sus secuaces. hay un grupo de personas diciendo que se ha levantado un tiempo para acá que dice que Jehová es el diablo, Jehová es Satanás o es el diablo. Entonces, por eso que Jesucristo él está diciendo, él te dijo ese versículo, como dice eso, que no hay nada oculto que no sea de manifestarse. Exacto. Entonces, no se han puesto a pensar esta gente de lo que viene corriendo ahora de un tiempo para acá, montones de gente diciendo eso, que se están dando cuenta de eso, es porque Jesucristo lo dijo. Sí. No hay nada oculto que no sea de manifestarse. Sí, hubo muchos problemas con esto. Ellos tenían que buscar la manera de tranquilizar a la gente. Exacto. La gente está tranquilo. Ok, la gente está tranquila. Antes se mataban por eso, porque era algo totalmente diferente. Por eso murió Jesucristo. Porque si hubiera sido lo mismo, tuviera todavía el vivo y coleando. Exacto. Ok, y exaltado. Porque Jesucristo que estuve ahora, por eso es que lo exaltan, porque lo ligaron. Por ese, la historia de ese hombre no era real, no es nada de lo que nos han dado a nosotros. Esa historia es falsa. Que quede claro, sí existió él. Porque todo aquel que ha estudiado la Biblia a profundidad, escúchalo bien, todo aquel que ha estudiado la Biblia a profundidad, por lo menos le ha pasado un pensamiento así, como, ¿sabes? Como que, coño, y cuidado si este tipo no existió, nada. Cuidado si él no existió. Oye, todo aquel que ha estudiado la Biblia, no estoy hablando con el que la lee y repite, eso no entienden nada. Con el que le estudia, con eso. ¿Ok? Con esa persona, ellos saben, pero ellos no pueden irse en contra de la corriente con lo que está establecido. No pueden irse, porque van a ser rechazados. Y como a mí no me interesa que tú me aceptes ni yo agradarte a ti, yo no estoy en busca de eso. ¿Ok? Porque si estuviéramos en busca de eso, sabemos qué tenemos que decirte y cómo venir aquí vestido. Y hablarle a la gente. Por si acaso. ¿Ok? Entonces, aquí, ya como estamos entendiendo ya de que Jesucristo está declarando aquí de que hay dos leyes en la tierra. Sí. La ley del Padre que él venía hablando, que es la ley que no te condena ni te juzga. Y la otra ley es la que te juzga y la que te condena. A esa es el pecado del mundo, la carne del mundo. Entonces, aquí vamos a leer ahora un pasaje de Pablo, porque Pablo, él era un israelita, Pablo. ¿Y qué significa ser un israelita? Uno que conocía las leyes de cabo a rabo y las hacía cumplir y la ponía en práctica. Él condenaba y juzgaba, Pablo. Sí. Mínimo, él tenía que ser un magistrado, eso es mínimo, como nosotros siempre lo decimos. Mínimo, él tuvo que ser un magistrado, pero como él es un israelita, él ponía leyes. Sí. No, porque que de un tiempo para acá, hace mucho nosotros no escuchamos a nadie diciendo que Pablo tenía que ser mínimo un magistrado, un juez. Tiempo para acá he escuchado a varias gente diciéndolo. No, que él quizás fue un abogado. Ok. Él pertenecía a esa rama. A ese cuerpo de como él dice, a esos miembros. A los miembros. ¿Y cuáles son esos miembros donde él pertenecía? Los israelitas. Ajá. Esa élite que te controla y pone leyes. Y hoy en día existen. No. Porque ponen leyes. Claro y la hacen cumplir. Hoy en día esos israelitas existen en la tierra y están en tu país. Y tú no lo sabes. Y están en tu país poniéndote leyes a ti para que la cumpla. No para que la rompa. Porque para eso fue que tú estás diseñado. Para que ellos la pongan, hagan leyes y tú las rompas. Sí, porque tú sabes que entre ellos se dicen que la ley no puede ser quebrantada.
entre los israelitas. No nosotros. Nosotros somos gentiles, goyines. La ley es para que nosotros la rompamos y ellos para que la hagan cumplir. Exacto. ¿Entendiste? Entonces, imagínate un policía cuando entienda eso, un juez. Ah, pues esto es un juego. Esto es un juego. Exacto. Ajá. Esto es un juego. Entonces yo te metí un relajo aquí, en este mundo. Con el martillo y el policía con la macana y aquí la pistola. O sea que... Y no se han dado cuenta de que son un esclavo. La ley está ahí para yo hacerla cumplir, pero la gente, los civiles, ese no es el trabajo de ellos. Escucha, oficial o juez, el trabajo de los civiles no es hacer cumplir la ley. Es quebrantarla. Es quebrantarla. La ley que fue dada. Eso es. Entonces, cuando tú entiendas eso, tú te vas a dar cuenta que tú estás metido en una esclavitud eterna. Exacto. ¿Y por qué ellos, por qué la rompen? Porque esa no es su carne. Ajá. Por eso que la rompen. Porque como estamos explicando, esa no es su carne. Exactamente. Y si esto hubiese sido tu carne, tú no la rompes. Exacto. Entonces, Jesucristo vino a traer la verdadera carne, la verdadera ley, que no fue la que fue dada en el monte Sinaí. La que tú crees que es. No, esa no es la verdadera, como él se lo dice aquí. La carne que yo daré es la verdadera. La ley que yo daré es la verdadera. Entonces, ¿dónde queda para los israelitas que les fue dada una ley? Ah, pues tú no estás diciendo que nosotros es falsa. Exactamente. Falsa. Eso no es lo verdadero. Junto con el que te la dio. Exactamente. Entonces, aquí Pablo, como ya estamos entendiendo de qué es lo que es la carne es la condenación. La carne es la ley. La ley, para que vayan entendiendo. Entonces aquí Pablo, en Romanos 5... No, Romanos capítulo 7. Romanos 7, sí. Romanos 7, versículos 5 y 6. Ajá, vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, en la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, cuando te dicen miembro, Pablo, él no se está refiriendo a sus brazos o a sus piernas. No, él se está refiriendo a un grupo de personas. Cuando tú perteneces a un grupo de personas, tú dices, no, ese es miembro de tal organización. Así, eso es lo que él está hablando aquí. Por si acaso. ¿Ok? Entonces, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. De la carne. Ajá. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, porque ellos están sujetos los israelitas. Todavía. Y los civiles están dependiendo sí. del pecado, de la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Exactamente. Porque a la ley también se le llama letra. Porque a Jesucristo, los mismos israelitas, en un capítulo de Juan, le dicen a él, y ¿sabe algo de letra? Que nos está enseñando a nosotros. O sea, que si se ha hablado algo de leyes, le dieron a Jesucristo. Exacto. ¿Ok? Entonces aquí dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea que ese Espíritu que está hablando Pablo, esa es la carne del Hijo del Hombre. Ajá. Ese Espíritu que te dice a ti bajo el nuevo... bajo el régimen nuevo del Hijo del Hombre, de la carne, de esa ley espiritual, que es la del Hijo del Hombre, no era la carne de Jesucristo literal, era la carne que, como le explicamos. Entonces, y no bajo el régimen viejo, ¿de cuál? De la otra ley, de la otra carne. Sí, que fue dada en el monte Sinaí. De la letra, a esa ley, para que no dártela como tan así, tan contundente, te lo disfrazaron y te pusieron letra. Sí, pero lo mismo. Letra es igual a ley. Exacto. A la ley. ¿Ok? Entonces, por eso Entonces, es que a Pablo también se lo dijeron una vez. A ti la ley te tiene loco. Mucha letra. Ajá. La mucha letra te enloquece, Pablo. Tú estás loco. Entonces, aquí, para seguir el contexto, sí. el mismo Romanos 7, versículo 14 al 25. 14 a 25, ¿verdad? Exacto. Vamos a leerlo ahí a la gente para que vayan entendiendo. Entonces dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora él se dio cuenta, Pablo. Ajá. Él se dio cuenta. Pero la gente sabemos. La gente cree que es la ley, que es la ley que fue dada en el monte Sinaí. Y no puedo hablar mentira. Tú. Porque el mentiroso no entra al reino. Pero no es de esa ley que él está hablando.
Es la carne del Hijo del Hombre. Por eso te dijimos a ti al principio que hay dos leyes en el mundo. Dos. Entonces esa ley que está hablando Jesucristo es la carne del Hijo del Hombre. La ley del Hijo del Hombre. ¿Ok? Esa es. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué era Pablo era carnal? Porque él dependía de la carne de la ley que te condenaba en la tierra. Ajá. Por eso es que él te dice a ti que él es carnal. Exacto. No, sí, porque la gente piensa que carnal es eso, Exacto, o el deseo. de carne y hueso. La gente piensa que él está diciendo eso. No, Sí. no es eso que él está hablando. Él depende de la ley. Por eso que lo está diciendo. El 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Oye lo que él está diciendo. Exacto, porque aquí él te está diciendo a ti, es como que si ustedes se den cuenta y usted es un juez, lo que te me están escuchando, y usted ponga leyes y tú te des cuenta de que esa ley que tú estás poniendo es la maldad del mundo. Ajá. Tú dice aquí, porque lo que hago, lo que yo pongo, Ajá. no lo entiendo, porque hago lo que no quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que lo que él se está dando, lo que él se dio cuenta que era mal, él aborrecía eso era. Pero Sí. no podía porque él dependía del pecado, él dependía de la carne, porque era un carnal, él dependía de la ley. Entonces te dice a ti, si no lo que aborrezco, eso hago. Dice el 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Pero cuál ley? La carne que fue dada en el monte Sinaí. Ajá. Esa ley él está aprobando. Si él dice, si yo apruebo de eso, entonces estoy aprobando de lo que yo aborrezco. Entonces lo estoy poniendo que es bueno. Ajá. Aquí, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, el que las leyes que él ponía, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué el pecado moraba en ti? Porque tú eres un carnal y dependía de las leyes de la carne. Ajá. El 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿ya estás entendiendo? Esto es mi ley, en lo que me está sujeto a mí cumplirla. Ajá. No mora el bien, dice él, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ajá. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba sujeto a hacerla cumplir. La carne, la ley de la tierra, la ley que te condena y que te juzga. Ajá. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Te dice él aquí, el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? La carne, la que me fue dada, la que yo estoy sujeto a cumplirla. Ajá. La que fue dada en el monte Sinaí. Exacto. Averigua quién fue que la dio. Esa ley que está hablando. Entonces, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea que es según la carne del Hijo del Hombre, me deleito en la ley del Padre. Sí, porque muchos dicen aquí la ley de Yahweh. No es, Sí. no es Yahweh que dice ahí. No confunda a los demás ni te confunda tú mismo. No es Yahweh. ¿Ok? Porque la ley de Yahweh fue dada en el monte Sinaí. Y no puede mentir. Porque el mentiroso no entra al reino. Eso tú lo sabes. ¿Oíste? Lo sabes. Esto tú tienes que tenerlo bien claro. Como los israelitas no se pueden quebrantar la ley. Así mismito, el mentiroso no entra al reino. Exacto. Y yo sé que para ti, pastor, lo que te estamos diciendo a ti inmune. Tú eres inmune a esto. Porque tú entiendes y sabes de qué se trata. Así nosotros también somos inmunes. Pero el propósito de nosotros es que la gente sepa Exacto. ¿De qué se trata? de qué se trata. Para que ellos también sean inmunes y poderosos en lo que tú sabes y lo que tú entendiste. ¿Ok? Entonces muchos dicen ahí Yahweh, no es ningún Yahweh. Exacto. Entonces el 23 te dice a ti, pero veo otra ley, te dice Ajá. a ti. Está diferenciando ahora, pero ¿cuál otra ley? La carne.
La carne que fue dada a la que juzgaba, no le dijo el hombre. En mis miembros que se revela contra la ley del espíritu. Aquí en el verso 23 es la ley de Yahweh. Exacto, Aquí, es así. Pero ve otra ley. ¿Cuál es? La que fue dada en el monte Sinaí. exacto. Y dice, y sigue diciendo. Que se revela. Ajá, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál miembro? ¿Cuál miembro? ¿Tú crees que es los brazos de él? A donde él pertenecía, a los Sí, israelitas. porque muchos piensan que es los brazos de él. Sí. En las dos manos. No es eso que él te está hablando a ti. Él está hablando a ti en el grupo de personas, los israelitas, que son un grupo. Esos miembros. A eso que se está refiriendo. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi grupo de los israelitas. Estoy viendo otra ley diferente a la que está al interior mía. Ajá, que se revela contra la ley de mi mente, contra Cristo, y que me lleva cautivo a la ley de Yahweh, que está en mis miembros. La ley que fue dada a los israelitas. Esos son los miembros. Exacto. No sus brazos, como tú lo tienes por entendido. Ok, no confunda a la gente. Tienen que decírselo a la gente. ¿Qué miembros que están hablando ahí ellos? Ok. Verso 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me va a librar a mí de los israelitas? Porque ellos son un cuerpo. Un cuerpo en muchas personas. Como un cuerpo élite. Ok. ¿Quién me liberará de ellos? De ese cuerpo de muerte, de ese cuerpo de esclavitud. De ese grupo de esclavos. Exacto. Por así decirlo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por la mente, sirvo a la ley de Dios, no de Yahweh. Con la mente de él sirve ahí. Porque la ley fue dada en piedra. Tienen que saber eso. ¿Ok? No es la mente. Mas con la carne a la ley del pecado. Más con la carne de la condenación, que es la ley que te condena y juzga. La que dio Yahweh. Exacto. La que dio Jehová. ¿A dónde? En el monte Sinaí. Esa carne él la utiliza como para la maldad. Para la maldad que hay en el mundo. Exacto. Para el que está robando, como te explicamos ahorita. Entonces, es como le venimos diciendo. Porque eso, lo que Jesucristo trajo, no es de un día para otro. Es algo que tú como que lo siembra y da fruto en muchos años después. A largo plazo. Por eso él sigue aquí. Pablo está como de una forma como turbado. Ajá, porque todo lo está diciendo, lo que hago no lo entiendo. Coño, lo que yo estoy haciendo sé que está mal, pero es necesario. Tengo que, porque es que entonces el mensaje, el que entiende, entienda. ¿Ok? El que entiende, entienda. Entonces, aquí en Romanos 8 del 1 al 2. Sí, para seguir el contexto de lo que es la carne, de lo que Jesucristo dijo: el que come mi carne tiene vida eterna. Sí. Pero no era la carne de él literal como ser humano, era la carne que lo regía a él, la ley divina, la ley del Padre que está en él y está en cada uno de nosotros, esa ley. Tú viniste con esa ley ya. Ajá. Tú no necesitas otra carne exterior, una carne exterior. Esa no es tu ley, esa no es tu carne. Sí, no corrompían. Ellos nos hicieron como prácticamente nos hicieron como fornicar con esa carne. Estamos como adulterando con esa carne, fornicando con esa carne. Sí. Ajá. Que no es nuestra, esa carne no es de nosotros, no es tuya. Esa ley que está al exterior no es la del ser humano, sino la que está adentro de ti, esa carne, la que Jesucristo termina diciendo: el que come mi carne, la que me rige a mí y a lo que ríen a todos aquellos que creen que podemos vivir sin leyes. Exactamente, porque todo tiene su carne. Todo lo creado tiene su carne. Por ejemplo, los carros tienen su carne. Porque un carro no corre con agua. Eso tú lo sabes. Tú tienes que ponerle gasolina para que... ¿Y cuál es la carne del carro? La gasolina, para que funcione. La carne del pez que está en el agua es la carne del pez, porque si lo sacan del agua al pez a la tierra seca, va a morir. Exacto. Va a morir, es igual como nosotros. La carne de nosotros es estar aquí, la superficie. Pero si nos metemos en el agua, no podemos respirar en el agua. Porque esa no es nuestra carne, nosotros somos peces. Exacto, pero di en la carne
en sentido de que nosotros, para que podamos convivir en este mundo, tiene esa ley para que el ser humano se pueda regir por ahí. Y tú lo sabes, que el ser humano aquí, si no hay ley, esto sería un caos. Eso es lo que tú entiendes. ¿Ok? Por eso le llaman la carne ellos. O sea, por donde se tiene que regir. Entonces, el versículo 8:1 dice, ahora pues, ninguna ley, te dice, ninguna condenación, ninguna ley hay. Ningún pecado. Ninguna carne hay para los que para los que comieron la carne del Hijo del Hombre. Ajá. Los que no andan conforme a la carne. ¿A por cuál carne? A la que fue dada. A la ley. No a la que tú tienes, no. A la que fue dada en el monte. Ajá. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Hijo del Hombre, sino la carne del Hijo del Hombre. Ajá. Si comiste esa, tú vas a andar conforme a la carne del Hijo del Hombre porque la comiste y eres libre. El 2 dice aquí a la nota de ti de lo mismo, como estaba diciendo, porque la ley del Espíritu, ¿se está dando cuenta? Porque la carne del Hijo del Hombre de vida, de libertad, me ha librado de la carne, del pecado y de la muerte. O sea, me ha librado de la ley, de la muerte, del pecado y de la muerte. de la esclavitud. Eso es lo que está hablando aquí. Exacto. Porque muerte es esclavitud. Ok. Entonces aquí ya, señores, para ir terminando el video, vamos a citar el último versículo, que es Romanos capítulo 8, el mismo, pero el verso 14 al 16. Exacto. Romanos 8, 14 al 16. Ahí. Exacto. Y vamos a leerlo. Dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Exactamente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, la carne. Ley, la carne de esclavitud. No has recibido eso para estar otra vez en temor. Sí, porque tienen que estar sujetos. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos. Exactamente. Por la cual clamamos Abba, Padre. Exacto. Entonces, eso es lo que viene diciendo aquí, que si la persona, como le explicamos, ahora están entendiendo, cuando Jesucristo dice aquí, en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora ya están entendiendo cuando Jesucristo dijo eso, el que come mi carne, pero no es una forma literal que yo te voy a comer a ti vivo. Sí, mira, supongamos que la ley de él. Supongamos que esta es la carne. Exacto. Sí, porque él dijo, recuerda que hay en una parte él dice, este es el pan. Exacto. ¿Verdad? Este es el pan. Este es el pan. Ahí está la ley. Este es el pan. Aquí Jesucristo aquí está diciendo, el que come mi carne, o sea, el que come mi carne, eso es mío. El que come mi carne tiene vida eterna. Pero no, él no está refiriéndose a él como el que me come a mí. No, él no está hablando eso. Él está hablando del que come, el que se guía en la por mi carne. Por mi carne, por lo que me guía a mí. Por eso es que en una también Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero no es que Él es rey de en otro lado. Pues ¿y en cuál mundo tú eres rey? No es de eso que Él está hablando ahí. Sino, ¿cuál es el rey de este mundo? ¿Cuál es? La ley. Es el rey de este mundo. La ley, la carne. Ok. Entonces, por eso te decimos a ti, cuando dice mí, es refiriéndose a otra cosa. En mi carne, es refiriéndose aquí. En su ley, en lo que él creía, en lo que lo regía a él. El que come mi carne. O sea, que si tú te guías por lo que guía a Jesucristo, tú vas a tener vida eterna. Tú vas a ser libre siempre. Tú no vas a estar atado a un mandato.
Exactamente, y a ningún pastor que te hable a ti cualquier cosa. Exacto. Entonces, ya sabiendo esto, que Jesucristo decía, el que come mi carne Ajá. va a tener vida eterna. O sea, que va a ser libre de todas esas ataduras que hay en la tierra. Ajá. Eso es, señores. Así que esperemos realmente que este video le haya servido de ayuda y a entender un poco de qué Jesucristo hablaba, de qué es la carne, porque hay muchas personas que dicen, no, que es un carnú, muchos predicadores, en sentido de que está como en su deseo de él, de un ejemplo, que si tú te quieres ir para la playa un sábado, y si tú eres adventista, tú sabes que tú no puedes ir, que no va para allá. Un sábado, un adventista en la playa, eso no va a pasar nunca. Olvídate de eso. O sea, y si se va, entonces es un carnú. Y si te fuiste, entonces tú eres un carnú. ¿Ok? Y hay muchísimas cosas que con el pasar de los años, la gente lo la palabra han tomado otro como significado. La gente le da otro significado. Porque ellos hablaban así, pero ellos entendían. ¿De qué era que se hablaba? Exacto, si venía una gente en un siglo tal, en el siglo tal le decían carne, en el siglo tal le decían, qué sé yo, letra, y así. Entonces la van como dándole otro significado a la misma gente. Porque hay palabras hoy en día, mira, un ejemplo fácil y sencillo, la palabra gay. En un tiempo la palabra gay era una gente alegre y contenta, Exacto. Eso tú lo sabes. ¿Y qué es un gay hoy en día? Un homosexual. Ya nuestros hijos que nazcan y crezcan escuchando eso, le van a dar esa connotación de que un gay es un homosexual. Exacto, pero antes de que nosotros estuviéramos aquí, y tú que me estás viendo, en ese tiempo, en ese siglo, esa persona gay entendían que era un gay, una persona alegre. Si tú eres una persona alegre y contenta, y bueno, ese chamaco es gay, ya eso no lo ofensivo para nadie. Pero hoy en día, tú le dices que hay una gente y se ofende y ya tú sabes que hay hasta problemas. Entonces, la palabra es así, que van como cambiando la gente lo va como dándole otro significado. Otra connotación. Otro sentido. Exacto. Así mismo la Biblia. ¿Ok? No es de que hay que la traducción, no te metas en ese juego, en ese relajo. Que esos son hombres que se han levantado y se inventan... diccionarios. Ajá. No, que invierten dinero. Invierten dinero para sacar otro libro. Tengo un dinero aquí, vamos a invertirlo aquí. Sí, porque a la gente le gusta esto. O sea, sacado de otra Biblia para que la gente la vayan a comprar. Entonces, un líder se inventa una Biblia le recomiendo esta Biblia, esta señores. Biblia se la recomiendo. Esta es la verdadera, esta es la que dice la mentira. Todo es lo mismo. Porque la Biblia a ti no te dice a ti lo que te desciframos nosotros. Ninguna traducción. Ninguna traducción te dice a ti claro que piedra significa condenación. Ninguna de esas. ¿Ok? Nada. No te dicen a ti, te descifran a ti qué significa santo. Ninguna. Y tú crees que es santo una persona que no mata ni una mosca. En tu siglo, en tu entendimiento de hoy en día, tú entiendes eso. Y santo no significa nada de eso. Después no se lo va a decir a usted y usted va a entender. ¿Ok? Así que, hermanos, queden en paz. Esperemos que usted y su familia estén en salud y que la vida lo bendiga a cada uno de ustedes. Nos veremos en el siguiente video.